Y tenemos de invitado justamente a quien está dirigiendo este proyecto, Alejandro San Francisco. Gracias por estar con nosotros, profesor universitario de la Universidad Católica, doctorado también, y que hoy día está haciendo esta investigación para la Universidad San Sebastián. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muchas gracias a ti, Juan Osvaldo. Un gusto para mí estar acá en Puerto Montt y en estas actividades. Y hablar de historia. ¿Por qué primero viene este proyecto? ¿Por qué adentrarse entre los años 60 y el 2010 en nuestra historia y hacer un esfuerzo tan grande? Porque estamos hablando de que este libro solamente, uno de estos libros, está dedicado al inicio de la investigación y más o menos hay algunos periodos que tienen 2 libros, me imagino, ¿no? Así es. Mira, una muy buena pregunta, porque la verdad es que esta es una iniciativa de la Universidad San Sebastián. En concreto se radicó en el Centro de Extensión y Estudios de la Universidad, en el CEUS, y la idea que había era hacer un proyecto que cubriera estas 5 décadas fundamentales de la historia de Chile, una época de grandes transformaciones. Y en el contexto del Bicentenario se empezó a pensar qué hacer. Y esto cubre exactamente los últimos 50 años del Bicentenario, o sea, el último cuarto. El esfuerzo que hay es, por un lado, para conocer qué ocurrió en todo este periodo y comprender por qué ocurrió. Y creemos que, desde el punto de vista de la sociedad, el esfuerzo de conocimiento y comprensión va a redundar, sin duda, en el presente, en un mejor análisis del momento histórico en el que está Chile. Ustedes aquí hablan en el tomo 1 de una era de transformaciones. ¿Por qué razón? Bueno, si tú analizas lo que pasó entre 1960 y el 2010, básicamente vivimos todos los experimentos posibles. Hubo un intento de revolución demócrata cristiana, un intento de revolución socialista, un gobierno refundacional finalmente, no en su origen, que fue el de las Fuerzas Armadas, y que después se incorporaron muchos civiles. Ahí hay una revolución económica y una nueva constitución, y cuando llegan, por ejemplo, en 1990 la democracia, con Patricio Aylwin como presidente de la República, hay una alianza. Los antiguos adversarios del año 70-73 eran ahora aliados, demócratas cristianos y socialistas, para la construcción del nuevo Chile, y esto se proyecta durante los años siguientes de la consolidación democrática, en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Y a eso tú le puedes sumar los cambios socioeconómicos. O sea, el Chile actual era inimaginable hace 50 años. Yo recordaba en la conferencia inaugural del año académico, aquí en la sede Patagonia de la Universidad de San Sebastián, cómo Neruda imaginaba el año 2000, escribiendo en 1960, y dijo que imaginaba a los niños en la escuela con zapatos. Bueno, muy pocos niños iban a la escuela, y de esos muchos no tenían ni siquiera zapatos. El año 69 el programa de gobierno de la Unidad Popular denunciaba que 1 de cada 2 niños menores de 15 años padecía desnutrición. Bueno, hoy tenemos más de 1 millón de personas en la educación superior. 1 de cada 2 niños menores de 15 años va a llegar a la educación superior. O sea, el cambio de paradigma es realmente extraordinario. El problema que tenemos en nuestro país, la obesidad en los niños. Efectivamente, o sea, nos pasamos para el otro lado. Nos pasamos para el otro lado, pero felizmente eso se puede trabajar mejor que la pérdida que significa para una sociedad tener altos grados de desnutrición y pobreza. Sí, claro, y nosotros hace un tiempo atrás, el año anterior, conversamos con algunos investigadores también del área agrícola, lo que significó justamente cómo enfrentar la desnutrición en Chile, el tener la leche entregada en los consultorios, que nace en la década de los 70 también. Bueno, hay una serie de medidas. El tomo 2 de esta saga está dedicado al gobierno de Jorge Alessandri. Sin duda, de la década de los 60 hasta los 70, tenemos 3 personajes en nuestra historia que son fundamentales: Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, que finalmente compiten en las distintas elecciones y son los 3 presidentes de ese periodo, ¿no? Una muy buena pregunta. Este es el tomo 2, el gobierno de Jorge Alessandri, y que tiene un subtítulo: El preludio de las revoluciones. Y es bien interesante porque se generan ahí 3 liderazgos que son excluyentes. O sea, al final nosotros le llamamos los 3 caudillos, no en el sentido latinoamericano, peyorativo, sino que son 3 figuras que se vuelven indispensables. Alessandri para la derecha, Frei para la democracia cristiana y Allende para la izquierda. En las 3 elecciones de 1958-1970 está alguno de ellos. Incluso en la de 1958 está Jorge Alessandri, que obtiene el primer lugar, y Salvador Allende, que obtiene el segundo lugar, y Eduardo Frei irrumpe como una figura nacional de la recién fundada democracia cristiana. El 64 se enfrentan nuevamente Frei y Allende, triunfando Frei. El 70 se enfrenta Alessandri y
Allende y asume como presidente de la República Alessandri. Pero si te fijas, Alessandri le pasa el mando a Frei, Frei a Allende. Son claro, tres y figuras, los tres están, claro, marcando sin duda esa década. Así es, son tres figuras fundamentales en una época en que hay cambios políticos. Por ejemplo, el 56 se funda el FRAP, Frente de Acción Popular, que va a ser la futura Unidad Popular, que es un proyecto del año 69. La democracia cristiana nace el 57, antes el grupo más influyente ahí se llamaba Falange Nacional. Dos de estos líderes, Alessandri y Frei, fueron elegidos senadores por Santiago el año 57. Es decir, hay novedades. En la década del 60, la derecha tradicional muere después de un desastroso resultado electoral. En el año 65 el Partido Conservador y el Partido Liberal se disuelven o se fusionan en el nuevo Partido Nacional. O sea, hay grandes cambios en la sociedad chilena y sin embargo estos tres líderes permanecen como incólumes y con gran prestigio personal cada uno de ellos en su respectivo sector político. ¿Y sientes, y te lo pregunto ya como historiador, como un hombre que tiene un doctorado en la Universidad de Oxford en historia, que este periodo de nuestra historia reciente, hablemos del 60 hacia acá, ha sido poco analizado, poco escrito, en esfuerzos así significativos? Lo primero que habría que decir es que se ha escrito... Desde el punto de vista historiográfico. Historiográfico. Sí. Se ha escrito... No periodístico, no... Perfecto. Se ha escrito bastante desde el punto de vista historiográfico. Hay tesis de doctorado, de magíster. Hay muy buenos esfuerzos de investigación de todo este periodo. Y nosotros, en parte, hemos leído ese trabajo, lo hemos aprovechado para esta investigación. Probablemente la gran diferencia es que son trabajos de carácter monográfico. O sea, estudian un partido. Hay biografías de Alessandri, de Patricia Arancibia, hay biografía de Eduardo Frei, de Cristian Gamburi, hay biografía de Salvador Allende, de Mario Amorós, entre otros trabajos. Hay análisis del gobierno de cada uno de ellos, pero esta visión de conjunto es probablemente la gran novedad que entrega la historia de Chile que nosotros presentamos 1960-2010. Y lo segundo es que se trata de un trabajo colectivo, pero hay muy buenos esfuerzos historiográficos sobre temas puntuales que ciertamente debemos aprovechar. Los siguientes libros, por ejemplo, Frei Montalva, el mismo Allende, ¿cuántos libros van a ser por cada uno? Porque imagina, eso es un periodo también bastante rico en información. Sí, en este minuto nos encontramos preparando los 2 tomos relativos al gobierno de Eduardo Frei Montalva. Los 6 investigadores tenemos seminarios todos los miércoles en que uno expone, presenta sus papers por escrito, los demás opinamos, de manera que vamos construyendo un relato común y que sea accesible a la población. Nosotros esperamos tener dentro del 2017 esos 2 tomos ya listos. El próximo año seguiríamos con el gobierno del presidente Salvador Allende, que también probablemente van a ser 2 tomos y así sucesivamente. Nosotros calculamos que esto puede llegar a tener unos 14 tomos en la obra final entre 1960 y 2010. ¿Cuánto tiempo de trabajo va a ser eso? Van a ser años, ¿no? Van a ser varios años y al ritmo que vamos calculamos unos 6, 8 años más para terminar el conjunto de la obra. O sea, este año salen 2 tomos más, 2 libros más. Para eso estamos trabajando intensamente. O sea, esperamos que salgan este año los 2. Y yo creo que sí, porque tenemos un equipo excelente. Hay investigadores como Gonzalo Lario, especialista en temas de la Iglesia Católica, Ángel Soto, que está viendo la historia económica del momento, Miriam Duchens, que se ha especializado en los temas culturales, Milton Cortés, que está viendo todo el área de relaciones internacionales, y José Manuel Castro en el área de educación. En el caso mío me corresponde fundamentalmente los aspectos políticos. Entonces hemos conformado un equipo que permite trabajar con dedicación y también con resultados. Y en el tomo 2 nos ayudó y colaboró, fue coautor Sergio Carrasco de la Universidad de Concepción. Entonces, si seguimos en este ritmo con el trabajo que estamos haciendo, la investigación más la escritura, debiéramos andar en los tiempos. Ahora, considerando que el inicio es los 60, el cierre es el año 2010, ¿con qué se finaliza? Esa es la pregunta del millón. Tenemos como 3 alternativas y puede que no sea ninguna de ellas. Pero te menciono una, el terremoto del 2010. Lo cual es además paradójico porque parte esto con el terremoto del 60. O sea, claro, puede ir una, claro. No fue pensado así, pero cuando lo un hilo conductor empezamos a investigar, nos vimos que eso demostraba que Chile
tiene que acostumbrarse a convivir con estos desastres de la naturaleza y a enfrentarlos como sociedad de la mejor manera posible. La segunda posibilidad puede ser terminar con el inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera o el fin de la era de la concertación cuando termine el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Uno podría decir que ahí se cierra una etapa de la historia de Chile, pero tampoco fue pensado así, o sea, esa fue una coincidencia. Nosotros vimos el último cuarto del bicentenario y por eso quedó en esa fecha. Y lo tercero, podríamos terminar con el 18 de septiembre del 2010, con la inauguración de esa gran bandera y con todos los presidentes en la Alameda, vivos, con todos los presidentes vivos participando, o sea, que revela también esta capacidad que tiene Chile de construir una historia de larga duración y donde las diferencias pueden ser superadas cuando se trata de la patria y de los grandes desafíos nacionales. Eso te voy a preguntar, Alejandro, tomando y considerando también que ustedes se van a involucrar en un periodo complejo de nuestro país. El análisis de lo que es el gobierno de Allende y también el análisis del gobierno militar para algunos, de la dictadura para otros, va a depender de cómo cada uno lo observe también, pero el solo referirse, catalogar el periodo de Pinochet ya es complejo, porque unos lo catalogan de dictadura y otros lo catalogan de tiranía y otros de un gobierno de pronunciamiento militar. Ahí ya te refleja probablemente las visiones. ¿Cómo se va a enfrentar ese periodo? Los historiadores debemos hacernos cargo de lo que dicen las fuentes, y en ese sentido un régimen como el de Pinochet, un proyecto como el de la Unidad Popular o el del presidente Eduardo Frei Montalva requieren ser mostrados en todas sus variantes. Por ejemplo, el gobierno de Frei Montalva se planteaba a sí mismo como una revolución en libertad. La izquierda contra Frei Montalva lo presentaba como un gobierno más al servicio de la burguesía y del imperialismo. La derecha lo presentaba como un Kerensky chileno, o sea, un preludio de un gobierno marxista. Bueno, lo mismo pasa con el gobierno del presidente Allende, y lo mismo pasa con los 17 años de Pinochet. ¿Cómo se le debe presentar? Si tú vas al 11 de septiembre, hay una manera neutra de presentarlo, el 11 de septiembre. Hay una segunda manera neutra de presentarlo, la intervención militar del 11 de septiembre. Pero ya en los días de el 11 de septiembre y posteriores, empiezan las denominaciones según cuál sea el posicionamiento del actor en la sociedad. La izquierda lo llama un golpe de Estado, una traición. Incluso el presidente Allende en su discurso final dice: el capital foráneo unido a la reacción generaron las condiciones para que las Fuerzas Armadas intervinieran. Personas que fueron partidarios de la intervención militar en general le llamaban pronunciamiento militar. Ahí están la postura de Jaime Guzmán, la carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor, que se refiere a esto como pronunciamiento. Y desde el mundo militar le llamaban la gesta heroica. Claro, esa es una fórmula militar para llamarle a algo. Nosotros, si bien nos quedan 2 o 3 años, tenemos que hacernos cargo de todas esas explicaciones. Tenemos que explicar claramente que se rompió la democracia chilena con los antecedentes y con las circunstancias, y también explicar una cosa que es sobreviniente. Si tú te fijas, el 11 de septiembre en los bandos, el gobierno militar dice 2 cosas que al final no ocurren. Uno, intervenimos para restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada, o sea, la del 25. El resultado es que se crea una nueva institucionalidad, la de 1980, y en lo económico-social varias cosas. Y lo segundo que dice es que se van a mantener en el cargo por el más breve plazo que las circunstancias lo exijan. Eso cada uno tendrá su interpretación cuanto al más breve plazo, no. Pero en ningún caso una década o más de una década. Entonces, nunca 17 años. Efectivamente, claro. Entonces todas esas cosas van a tener que registrarse en este estudio y con el rigor que corresponde. Claro, y es justamente ese periodo, yo creo que es para cualquier investigador razonablemente complejo de analizar, dada toda la cantidad de información y de lo reciente todavía que está, porque aquí hay mucho personaje que fue protagonista de ese periodo de la historia. Así, eso tiene la ventaja que podemos entrevistar a muchos de ellos. La desventaja es que efectivamente la gente tiene posición tomada. Apoyó al sí, apoyó al no, apoyó a Pinochet, estuvo contra Pinochet, creyó en el proyecto de Allende, estuvo contra el proyecto de Allende, y qué decir de la restauración democrática, que es muy reciente. Eso exige un esfuerzo de trabajo serio. Yo te puedo decir que así hay 2 características que nosotros hemos querido cumplir. Primero, hay un trabajo riguroso de fuentes, un trabajo de revisión de la prensa, y esto significa que si
En el gobierno de Frei Montalva consultamos La Nación, por ejemplo, que es un diario de gobierno. También consultamos El Siglo, que es un diario opositor. O sea, eso hay que hacerlo. Y lo segundo es que en términos de escritura está escrito para un público general. No hemos querido hacer una historia atiborrada de conceptos historiográficos, sino que sea accesible al lector. Justamente obviamente aquí culto, está interesado. revisando parte de lo que es el libro, claro, y observo, claro, está la redacción, hay fotografías de la época que van condimentando también el tema, y obviamente las referencias bibliográficas están a pie de página. Por si alguien quiere profundizar, por Claro, ejemplo. o sea, también sigue siendo tenemos cuadros. esto una investigación académica. No, estos son libros académicos, pero para que nadie se asuste, son para público general. Tienen cuadros, tienen las fotografías que tú dijiste, tienen capítulos por tema y también tienen unas páginas, como esa por ejemplo, que le llamamos las páginas grises, en que se trata un tema en una sola página y se agota el tema, por si alguien quiere quedarse con Claro, aquí algo por ejemplo está especialmente. una pregunta polémica. ¿Es Chile un país católico? El padre Alberto Hurtado publicó su libro ¿Es Chile un país católico? El año 1941. Y claro, y Que fue un libro clave. Claro. Entonces, yo creo que para la gente que le gusta la historia, esto es sin duda un esfuerzo muy valorable y que habrá que ir siguiendo en los años en que vaya realizando y redactándose. ¿Cómo se redacta un libro de estas características entre 6 personas? Es muy interesante porque exige un gran trabajo, hay una coordinación general, pero cada uno de los investigadores tiene que presentar subcapítulos de unas 20, 25 páginas, al menos una vez al mes. Después, si uno la suma, ya tenemos unas 100 páginas por investigador. En el caso de la política, un poco más largo. Cada uno de esos subcapítulos se lleva a una discusión común. Entonces, yo te decía que los seminarios son los miércoles. El jueves anterior se le manda a todos los investigadores, más personas que colaboran en el proyecto, como los historiadores Santiago Lorenzo y Juan Ricardo Coyumbian, que es el presidente de la Academia Chilena de la Historia, y otras personas del CEUS, como nuestro presidente, que es Octavio Errázuriz, o Gonzalo Iguren, o Mónica Cerda, Ricardo Resco. O sea, somos un equipo amplio y cada uno lo lee por su cuenta y lleva las observaciones. Desde los puntos y comas, los acentos que faltan, hasta, oye, sobre eso había un libro interesante que yo me leí una vez, que te convendría revisar, o estas cifras no coinciden con otras que se vieron en otro momento, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un trabajo ahí que es bien rico, y para los 2 primeros tomos hicimos un proceso que, si bien es agotador, esperamos repetirlo para el 3 y 4. Toda la obra fue leída en voz alta. O sea, nos juntamos 3, 4 personas, de algunas de las que te mencioné, y lo leemos en voz alta y vamos rayando. Esto no se escucha bien, esto ya lo habíamos escuchado en otro capítulo. Una redacción conjunta. Sí, es una obra colectiva, es una obra colectiva. Claro, no es que haya uno realizado X capítulos, el otro hace otros X capítulos. Y empieza así, pero después se va y de hecho hay capítulos que no son tan lineales, que hay manos distintas en su origen y después se va amasando. Y la obra termina con un capítulo que me corresponde a mí, la primera versión, que le llamamos capítulos bisagra. Si tú te fijas, ese termina con un capítulo, el tomo 1, que se llama 1956-1958, 3 años decisivos, que es una tesis nuestra. Pero si tú te fijas, ahí se creó el Frente de Acción Popular, claro, ahí Alessandro y Frei fueron elegidos figuras relevantes de la política chilena. Termina Ibáñez y comienza se crea, claro, todos son relevantes. Alejandro, finalmente, bueno, todo investigador, todo académico, toda persona finalmente tiene una visión de lo que es el mundo, una visión sociológica, una visión doctrinaria, religiosa, lo que sea. Muchos deben estar preguntando, ¿cuál es la visión que tienen ustedes aquí detrás de esta parte de la historia? Sí, en el tomo 1 hay un capítulo que se llama 1960-2010, una era de transformaciones. Y eso explica bastante sintéticamente cuál es nuestra visión. Nosotros en general tenemos una postura bastante más positiva sobre lo que ha ocurrido en Chile en las últimas décadas. O sea, si conversamos solo lo que veíamos hace un rato de la desnutrición versus la situación actual, el progreso económico y social que ha tenido el país en las últimas décadas, es una fórmula que creemos que se logra particularmente bien con la restauración de la democracia y el triunfo de la economía del progreso, o sea, la economía que genera crecimiento económico, disminución de la pobreza, una capacidad de creatividad muy, muy grande. Sin perjuicio de eso, dejamos enunciado también que este crecimiento, este desarrollo, este progreso social genera nuevas dificultades que hay que saber enfrentar con inteligencia.
Y en ese sentido, las movilizaciones del 2006, las movilizaciones del 2011, las discusiones que hay sobre el sistema de pensiones, la discusión que hay sobre la descomposición de la clase política o la decadencia de las instituciones, la falta de participación de los jóvenes. Bueno, todo eso tiene que tener una respuesta inteligente de parte de la sociedad. Ahora, eso excede los límites de esta investigación, pero como ciudadanos sí nos interesa entregar elementos históricos que permitan también contribuir como un elemento más a la toma de decisiones públicas y a la conformación de una conciencia cívica en la sociedad. Bien, pues Alejandro, podríamos hablar mucho más, pero ya estamos en el tiempo. A propósito entonces de este libro, o estos libros, que van a ser 14 aproximadamente, de la historia de Chile desde el año 1960 a 2010, en el contexto lanzados acá en Puerto Montt durante la inauguración de un año académico como la Universidad San Sebastián, que es la casa de estudio que está detrás de este esfuerzo que llevan adelante 6 investigadores encabezados por Alejandro San Francisco, que lo hemos tenido de invitado durante esta jornada. Hasta una próxima oportunidad, Alejandro. Muchas gracias, un agrado estar acá. Doctor en Historia, académico y, por cierto, a cargo de la dirección de esta investigación. Junto a él estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia, El Pulso de la Región, aquí en Vértice TV. Hasta pronto.